Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que por segunda vez trataré un tema muy importante en Venezuela, el diálogo que debe haber en Venezuela. En una primera nota, la primera de tres que haré en esta serie, en esta trilogía de notas para este canal sobre el tema del diálogo en Venezuela, la primera, titulada Diálogo en secreto, gobierno y oposición dan primeros pasos. En esta tocaré un tema muy interesante que daría paso a la tercera nota que grabaré con respecto a esto y referente a cómo debería ser exactamente un diálogo y bajo qué condiciones, bajo qué principios de negociación, de muy buena fuente por cierto, no les adelantaré todavía cuál, pero sí poder interpretar cuáles son las intenciones del gobierno con este diálogo para luego, en una información o una nota más general, cuando la grabe para este canal de YouTube, determinar la posesión de ambos y cómo debería ser de acuerdo a los intereses de cada bando. Pero ¿cuál es la intención clara del gobierno? Puede interpretarse de varias formas. He estado leyendo análisis, artículos, informaciones muy relevantes, más que todo una que me llamó mucho la atención del diario La Verdad de Venezuela, un diario muy conocido, bajo el siguiente título: el gobierno pretendería lavarse la cara con el diálogo. El presidente de la encuestadora venezolana Data-Análisis, Luis Vicente León, decía lo siguiente: el gobierno busca manipular para mostrarse dispuesto al diálogo frente a una oposición radical. Creo que la oposición no es el único bando radicalizado, el gobierno también lo está. Pero si realmente busca manipular, ¿bajo qué estrategia retórica y discursiva, de la cual por cierto hablaré en unos instantes, podría manipular para mostrarse dispuesto al diálogo? Es decir, ¿está realmente el gobierno dispuesto al diálogo? Hay que interpretarlo. Lo reseña este diario de circulación nacional en Venezuela, informando que la insistencia de la canciller Delcy Rodríguez en afirmar que el gobierno dialogó el pasado sábado 28 de mayo con la oposición venezolana en Santo Domingo, República Dominicana, podría estar buscando la manipulación, manipular el proceso para mostrarse él como el gran abierto que quiere el diálogo frente a una oposición radical y obtusa que no quiere hacerlo. Es decir, la canciller venezolana dice e insiste en que si hubo una reunión entre gobierno y oposición en República Dominicana, pero lo que hace ver el presidente de Data-Análisis, Luis Vicente León, y también economista muy reconocido en Venezuela, es que el gobierno busca propiciar o generar estas reuniones focales pausadas para de alguna manera mostrar la puerta a un camino. Pero es un camino que, si bien el gobierno quiere asumir desde el punto de vista de la conveniencia política, la oposición no quiere asumirlo porque está radicalizada en una postura y en un proyecto político, que es el referendo revocatorio. Y es que todas las bases de todos los partidos que integran la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, por ejemplo Primera Justicia, se plantean como proyecto político fundamental el referendo revocatorio, y así me lo han hecho saber fuentes de las bases juveniles de dirigentes del Partido Primera Justicia a nivel regional y nacional, con respecto a que el proyecto político, en este caso de Primera Justicia, que hace vida en la Mesa de la Unidad Democrática, es el referendo revocatorio. Pero hay una oposición radical que no quiere hacerlo, y no quiere hacerlo porque sabe que implicaría dar concesiones. Y actualmente la oposición lo que menos quiere hacer es dar concesiones a un gobierno que aprovechará cualquier intento o señal de debilidad y de apertura de la oposición para poder postergar el proceso, para poder tener un capital político de apoyo ya con base en las estrategias, por ejemplo, de los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, para controlar más la distribución, pero beneficiar a una población que puede mostrarse pasiva ante un gobierno que quiere seguir aferrado en el poder, y una oposición que quiere acabar con esa radicalización del gobierno, que también está radicalizada, pero que este diálogo se vislumbra como una posibilidad en la que haya una negociación condicionada. Y no puede haber diálogo si hay condiciones, porque sería una imposición. Y no puede haber imposiciones, porque en las negociaciones hay diferentes intereses en juego, pero intereses que deben pasar por divergencia de puntos, convergencia de intereses, para llegar a consensos que beneficien a parte y parte. Las mejores negociaciones, aunque no siempre sea así, se dan en la que ambas partes salen ganando, un 50-50 o 50-50, por así decirlo. Así opina
Luis Vicente León, quien cree que es una manera de poner a la oposición del otro lado, del lado del bloqueador, del radical, del golpista. Sostuvo que probablemente hubo conversaciones entre el gobierno y la oposición. Además, es normal que así ocurra. La reunión en la isla caribeña forma parte de los primeros encuentros para un diálogo entre el oficialismo y la oposición que ha contado con la aprobación y apoyo de la comunidad internacional. Si bien implica un diálogo dar muchas concesiones, más que todo por parte del gobierno, porque es el que actualmente lleva la desventaja, ya que tiene un 80% del país en contra, una popularidad del presidente Nicolás Maduro de 15% únicamente, tiene mucho que perder. Quien es actualmente el factor presionado, el factor sobre el cual podría caer o recaer el mecanismo de transición política del referendo revocatorio, la presión social, las protestas, el descontento, la crisis económica, la contracción económica y la tensión sociopolítica, con una inestabilidad que podría llevar a niveles de ingobernabilidad más altos, haciendo que se de un estado fallido, una situación de estado fallido en Venezuela, obviamente es el que sale perdiendo actualmente, el gobierno, pero la oposición también tiene que perder y puede perder si se deja ganar del gobierno. Aunque el diálogo no implique una batalla de quién gana o quién pierde, habrá siempre un ganador y un perdedor, porque si bien los intereses que están en juego allí principalmente son los intereses del pueblo venezolano, siempre habrá alguien que pierda, y lo habrá porque este diálogo tiene un fin político más que económico, y el fin político es quien pueda hacer prevalecer su agenda para que las soluciones se den. Y una de los puntos de la agenda es el referendo revocatorio. Debería y probablemente llegue a ser el referendo revocatorio, un punto que el gobierno no quiere tocar porque evidentemente no le conviene políticamente, pero aún así la oposición quiere mantener ese punto en discusión porque sabe que es la vía para originar una transición política que tanto ha buscado, y es por la cual se ha generado una inestabilidad política que ha llevado a que se hable tanto de un diálogo y de que ya se estén dando los primeros pasos para un diálogo. Según el investigador, el encuentro entre los factores políticos venezolanos se justifica. Si tienes una amenaza de aplicación de la Carta Democrática Interamericana que genera sin duda un empeoramiento de la imagen de Venezuela frente al mundo, y además genera una dinámica interna también muy compleja, es normal que el gobierno intente defenderse buscando aliados. Aunque la Carta Democrática, en lo personal, opino que no daña la reputación de Venezuela como Estado o como nación, daña la reputación del gobierno de Venezuela como institución y como poder ejecutivo que ha perdido control, que ha perdido poder, que ha perdido capacidad de alianzas, y es lo que precisamente busca, es lo que precisamente está buscando. Lo que ha perdido y lo que ha perdido son las alianzas, y busca aliados porque necesita tener un respaldo político e interlocutores políticos que sepan negociar en un eventual diálogo, tocando a sus aliados, recordándoles a esos aliados su nivel de dependencia con Venezuela, buscando viejos amigos. Es natural que también haya toques entre el gobierno y la oposición buscando enfriar esos mecanismos. El gobierno está recorriendo el ABC: enfriar, negociar y tocar a sus aliados. ¿Y cuál es ese ABC? Enfriar, de alguna manera mostrar la posibilidad de un diálogo para que la oposición se apacigüe un poco, negociar para tratar de tener un beneficio en esas negociaciones, así la oposición también salga ganando, cosa que explicaré en una próxima nota referente también al tema del diálogo en Venezuela, y tocar a sus aliados, que son aquellos que dependen de esa expansión geoeconómica y geoestratégica con la diplomacia petrolera que el gobierno venezolano, primero Chávez y ahora con Nicolás Maduro, ha sabido manejar muy bien, debido a que el petróleo ha sido un factor de clientelismo político que ha generado alianzas, que le ha valido muchas alianzas, muchos apoyos en las instancias internacionales a Venezuela y al gobierno venezolano, y es lo que actualmente le ha permitido al gobierno tener aún países que lo apoyan para ir en contra de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, aunque pueda allí peligrar esa alianza caribeña. Si Estados Unidos y México, como ya lo he tocado en diversas ocasiones y también diversos internacionalistas venezolanos lo han dicho, sustituyeran el petróleo venezolano, la oferta de petróleo venezolano, por una más maximizada, para que de esa manera el Caribe pueda someterse a la, digamos,
al clientelismo político del petróleo mexicano y el petróleo estadounidense, dejar de depender del petróleo, el mermado petróleo venezolano en calidad y en cotización, para así ganar de alguna manera Estados Unidos y México votos en contra de Venezuela, es decir, a favor de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, y eso obviamente le resta aliados al gobierno en una votación que obviamente, o muy probablemente, mejor dicho, llegue a ser dispareja, en el sentido de que hasta ahora la mayoría la está obteniendo el conjunto de países que quiere que se aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, y principal líder de la oposición actualmente e impulsor del referendo revocatorio, dijo: la cúpula del gobierno mató el esfuerzo de los expresidentes por el diálogo. Leyendo las declaraciones de la cúpula gubernamental, mataron de entrada, con burla incluida, el esfuerzo de los expresidentes por el entendimiento. ¡Qué vergüenza con esa gente!, señaló Capriles, al tiempo que reiteró al país y a la comunidad internacional que el diálogo en Venezuela pasa por la soberanía popular, porque el pueblo decida. Sí, lo que trata de evidenciar Capriles es que las declaraciones del gobierno con respecto a que hubo reuniones directas, cuando en realidad, y así ha estado comprobado, hubo reuniones indirectas, es una mentira que podría costarle la credibilidad que el gobierno necesita por parte de los que aún lo apoyan para tener respaldo social en un diálogo que sin duda se tornará en una batalla de quién sabe o quién llega a saber imponer más sus condiciones, sus exigencias, qué agenda se impone más, porque así como sucedió en el primer y único diálogo que se ha dado, que no sirvió para absolutamente nada, allí se evidenció que ambos factores políticos trataban de imponer su agenda y sus condiciones por encima del otro a cada hora que pasaba de discusión en el diálogo, y así parece que será, cosa que no debería darse, o situación que no debería ocurrir, porque de alguna manera el interés principal es el del pueblo venezolano, y ese interés es el punto que puede permitir un consenso. Pero mientras eso no lo tengan en cuenta ni gobierno ni oposición, las agendas políticas, porque lo que tienen son agendas políticas, gobierno y oposición, se impondrán o tratarán de imponerse una por encima de la otra, y si se sigue en esa rivalidad o ese revanchismo político, no se impondrá el interés general, colectivo y global y primario, que es el del pueblo venezolano, que es una agenda país, una agenda económica, una agenda resolutiva a los problemas, no agendas políticas que buscan el beneficio del poder por encima del beneficio a la solución de una crisis que ha, sin duda alguna, deteriorado la calidad de vida tanto en lo social como en lo económico, hasta en lo personal y familiar del pueblo venezolano, porque así es la realidad. Yo creo que serán diálogos en frutos provechosos, porque la conversación está condicionada, dijo Ricardo Lobo, un diputado opositor de la Asamblea Nacional, y es que sí, si hay una conversación condicionada, siempre habrá una condición que adquiera más fuerza que la otra, y si esto se trata de una lucha de fuerza o de una carrera de resistencia, no será un diálogo, será simple y llanamente una discusión, no un diálogo, ya que en un diálogo ambas partes deben saber entenderse la una a la otra, y si ni gobierno ni oposición llegan a entenderse o supieran entenderse, entonces no habría resultados, simplemente un beneficio para uno y uno para el otro, pero no habría un beneficio directo para el pueblo. El exiliado político y coordinador nacional de Voluntad Popular, el partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, dice que el gobierno miente. Carlos Vecchio, coordinador nacional del partido Voluntad Popular, exiliado en Estados Unidos por presunta persecución política, y a quien inicialmente se le atribuyó la vocería de la MUT en la reunión, escribió en su cuenta Twitter: esto que está pasando ocurre precisamente porque en la OEA se está avanzando en la activación de la Carta Democrática. La verdad siempre sale. No hubo reunión con el gobierno, Delcy vuelve a mentir. Hemos realizado reunión con Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández. Recordó que el diálogo solo es posible en los términos de las peticiones expuestas: la aprobación de un referéndum revocatorio, la liberación de los presos políticos y alto a la persecución de políticos en el país, reconocimiento a la Asamblea Nacional y solicitud de ayuda internacional para solventar la crisis humanitaria y de alimentos en Venezuela. Esas condiciones que el gobierno impone, de alguna manera tienen un beneficio político para el partido de la oposición, pero también tienen un beneficio para el pueblo. Son bivalentes, porque al pueblo le conviene y actualmente exige también
como soluciones de alguna manera el envío de ayuda internacional humanitaria a Venezuela, pero el referendo revocatorio, la liberación de los presos políticos, son beneficios políticos que abren el camino a condiciones para una solución, pero no son una solución en sí, y eso le conviene así como al pueblo también al partido. Y aquí los beneficios no deben ser para un partido o para un bando político, sino para el pueblo. Por ello, si hay un diálogo condicionado, será un diálogo con muy pocos resultados o tal vez ningún resultado. Hay que mencionar el asunto que aquí destaca este diario de circulación nacional, de que o acerca de que el gobierno busca oxigenarse. Para Ricardo Lobo, analista político, mejor dicho, corrijo, analista político, la canciller Delcy Rodríguez, ante ese mensaje que se ha mantenido y según el cual Venezuela está aislada y está caída o cada día más sola, Venezuela está sucumbiendo. Entonces, la estrategia es decir, desde el exterior también tenemos aliados o tenemos países que nos ven con otros ojos. La estrategia en política exterior del gobierno generalmente ha sido externalizar la situación buscando de alguna manera justificaciones exógenas para un problema endógeno, un problema interno. Y también tratar de buscar aliados para hacer notar que en la comunidad internacional no están solos cuando, sí, no lo están, pero están aislados. Y no basta con tener unos pocos aliados cuando estás aislado frente a la mayoría de la comunidad internacional que exige un cambio y que presiona por la aplicación de políticas que puedan restaurar el orden democrático y que puedan buscar de esa manera, apaciguando la crisis política, condiciones para soluciones a la crisis económica. El experto explicó que el oficialismo busca convencer desde el exterior, donde los han satanizado con expresiones como nos reunimos para decirle al mundo desde el exterior que en Venezuela hay conceptos de democracia que se están aplicando, pero que personalmente opino, por lo que acotó, no es así, porque si hubiera democracia no se hablaría o no hubiera una contradicción entre la consigna de que hay democracia cuando existen presos políticos. En una democracia no puede haber presos políticos, no puede haber persecución política, no puede haber parcialización de un poder público o situaciones en las que un poder público o el poder judicial rechaza todas las leyes del legislativo y son leyes que modifican el aparato ejecutivo. Allí está el detalle. No puede hablarse cuando no hay rotación política, sino continuismos políticos. Entonces podría decirse que es una democracia a medias, y si es a medias no es democracia, porque lo he reiterado muchas veces, no hay democracias a medias, o hay democracia o no la hay. Entonces se hablaría de una dictadura de facto, y si no es dictadura, es un sistema autoritario que puede tornarse en algún proceso de conversión a un sistema más autoritario que podría ya catalogarse como dictadura de facto, aunque no dictadura declarada como tal. Pero a pesar de ello, como dicen por allí, la clave de una dictadura o de un dictador está en no reconocer ni admitir que lo son. Este analista Ricardo Lobo duda de los resultados de la mesa gobierno y oposición. Yo creo que será un diálogo sin frutos provechosos porque la conversación está condicionada. Para la oposición el único diálogo es sentarse a saber cómo va a ser el post-Maduro. Y para el gobierno el diálogo es para saber cómo termina Nicolás Maduro hasta 2019. Y allí, o eso es precisamente lo que está en las agendas políticas de tanto gobierno como oposición. La de la oposición, sentarse a hablar acerca del revocatorio y las soluciones para una era o un periodo después de Maduro. Y para el gobierno, sentarse a tratar de postergar la conversación para que no se lleve a cabo el referéndum revocatorio y buscar soluciones pensando en un gobierno con Maduro hasta el 2019. Entonces, sabiendo todo esto y habiendo interpretado todo esto, ¿cómo puede de alguna manera determinarse o acercarse o estimar la intención del gobierno, la intención política del gobierno en este diálogo? El título de esta información publicada en el diario La Verdad es: el gobierno pretendería lavarse la cara con el diálogo. Ahora, para no ser tan rudos o tan fuertes con este título, podría interpretarse eso como una estrategia retórica y discursiva del gobierno para persuadir a la opinión pública de que él, es decir, el gobierno, no está radicalizado porque acepta ir a un diálogo, cuando en realidad es en ese diálogo donde podría el gobierno radicalizar su posición de dos maneras, es decir, darle a entender a la gente que está accediendo, que está de alguna manera dejando de ser tan radical porque acepta ir a un diálogo, cuando
para tratar de mostrar ante la opinión pública una situación de victimización y de ceder posesiones porque finalmente aceptaría un diálogo, es allí donde podría aplicar la radicalización de dos maneras, una indirecta y una directa. La manera directa es imponiendo el gobierno su agenda de intereses, dando pocas concesiones y negociando sin dar margen a una posibilidad de 50-50 o 50-50, es decir, exigiendo las condiciones. Y si llega a negociar, imponiendo o dando pocas concesiones a la oposición, dejándola de alguna manera ganar poco, imponiendo su agenda y lo que exige, negociar sin darle margen a la oposición, atosigándola y presionándola para que no haya ganancia 50-50, parte y parte, mitades iguales, sino más ganancia para el gobierno, un 60-40 o un 70-30 en ese caso. Por ello, podría radicalizarse en el diálogo y no antes de él, de manera directa. Y de manera indirecta, dilatando las conversaciones para ganar tiempo de postergar el referendo revocatorio hasta el 2017 y bloquearlo con una posible sentencia que ha sido ya denunciada del Tribunal Supremo de Justicia sobre el Consejo Nacional Electoral. Y sobre esto quiero hacer mención, ya que así lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, fue informado en diversos medios de circulación nacional el día 1 de junio, porque Ramos Alup alertó sobre una inminente sentencia del TSJ para evitar el revocatorio. Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, anunció el miércoles 1 de junio que de muy buena fuente conoce que el Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará en contra de la celebración de un referendo revocatorio para acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Es inminente, dijo Ramos Alup, que se produzca una sentencia de la Sala Constitucional legitimando o validando al Consejo Nacional Electoral para que no hagan el referendo revocatorio este año. Lo denunció Alup en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los principales representantes de la oposición. Criticó que la directiva del Poder Electoral postergará por cuarta vez la reunión, o postergará, mejor dicho, por cuarta vez la reunión pautada con los representantes de la MUD para fijar las normas y cronograma concreto sobre la consulta popular, las cuales, o las 4 rectoras del CNE ya no saben o ya no hayan que hacerlo, dijo Ramos Alup. Dijo que el jueves debería iniciar el proceso de validación del 1% de las firmas, cosa que no fue así, de las firmas entregadas, pero les informaron que sería el viernes cuando se reunirían los rectores para conocer el informe de la auditoría de las rúbricas, situación que tampoco se dio. Pero lo llamativo aquí es que alertó sobre una inminente sentencia del TSJ para evitar el revocatorio. ¿Y cómo podría ser? De alguna manera una sentencia disolutiva sobre la Asamblea Nacional por parte del TSJ, o también, ya así lo había denunciado previamente, una sentencia en la que de alguna manera declara inconstitucional el proceso de referendo revocatorio porque supuestamente no solicitó el inicio del proceso para el referendo el 10 de enero de 2016, cuando se cumple, de acuerdo a la transición política Chávez-Maduro, pero por año calendario se cumpliría a partir del 1 de enero de 2016 el tercer año de mandato de Maduro, aunque el CNE y el gobierno mismo diga que se cumplieron 3 años a partir del 10 de enero, y fue después del 10 de enero cuando la oposición solicitó el referendo revocatorio, aunque el artículo 72 que habla del referendo revocatorio no especifique una fecha para solicitarlo, sino después de haberse cumplido los 3 años del mandato, o la mitad del mandato, que son 3 años, porque en total son 6. Entonces, con base en esa premisa o ese argumento poco fiable de que la oposición no solicitó el revocatorio el 10 de enero de 2016, sino que lo hizo 2-3 meses después, declararía inconstitucional este proceso para un referendo revocatorio, emitiendo así una sentencia que podría bloquear la ley orgánica de referendos y la realización del referendo revocatorio este año, coartando la posibilidad del CNE de seguir llevando a cabo el proceso. Podría darse una sentencia así podría configurarse según lo que denuncia Ramos Alup, y como personalmente lo interpreto, es una opinión personal y quiero que así quede claro. Entonces esas son las posibilidades, los escenarios. Esto violaría flagrantemente el orden constitucional, más que todo el artículo 72, pero
Al parecer ya nada sorprende en Venezuela, aunque así es como puede interpretarse la intención del gobierno, una estrategia retórica para persuadir a la opinión pública de que no está radicalizado porque acepta ir a un diálogo, cuando es en el mismo diálogo donde probablemente podría radicalizarse directa e indirectamente, directamente imponiendo su agenda, imponiendo sus intereses, sus exigencias, concediéndole poco a la oposición, dejándola o dándole poco margen de acción y negociando sin darle mucho que ganar, sin dar margen a un 50-50, a un 50-50 y de manera indirecta, dilatando las conversaciones, extendiéndolas para que así pueda ganar más tiempo de postergar el revocatorio hasta el 2017 y bloquearlo con esta posible y denunciada por Ramos Alop como inminente sentencia del TSJ sobre el CNE, aduciendo posiblemente en una sentencia que es inconstitucional el revocatorio porque no lo solicitó el 10 de enero de 2016, sino 2 meses después. Es lo que podría pasar, son los escenarios, pero aún así hay que tener en cuenta que de esta manera puede interpretarse o podría interpretarse la intención del gobierno. La intención de la oposición es clara, hay dos agendas y claramente podrían sentarse a discutir sobre la oposición, cómo sería una Venezuela y una solución, una agenda de soluciones para una Venezuela post-Maduro. Y el gobierno pensando en el diálogo en soluciones para un gobierno y una Venezuela con Maduro hasta 2019. Es lo que puede interpretarse de acuerdo a lo que han dicho los diversos expertos, no lo digo yo, son mis interpretaciones, pero aún así hay que tener en claro que los escenarios están dados, cualquiera puede ocurrir, y eso es lo impredecible de la política venezolana, que cualquier escenario puede darse por la radicalización política que actualmente hay en el país. Les ha hablado Ricardo Serrano en la segunda entrega de esta trilogía de notas para este canal sobre la necesidad de un diálogo en Venezuela, los escenarios de un posible diálogo y posteriormente hablaré acerca de cómo debería ser un diálogo específica y técnicamente con premisas y máximas dictadas por un experto universitario de Harvard acerca de cómo debe ser un proceso de negociación desde el punto de vista académico. Nos encontramos en una próxima edición aquí en este canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Hasta luego.